Iniciamos en esta oportunidad una serie de tipo filosófico que vamos a definir como filosofía de la educación desde los clásicos hasta prácticamente la actualidad, finales del siglo XX. En esta oportunidad, este primer video dirigido a este abordaje con nuestros estudiantes de filosofía de la educación, titulado el tema de la educación como todo lo que es la estrategia de sacarnos de las tinieblas y de la oscuridad. Hay una frase muy significativa de Platón en un libro escrito por él llamado El mito de la caverna. Ahí pues él define que la educación es el arte de volver el alma de las tinieblas a la luz. Pero antes, una pequeña reflexión biográfica de este autor. En este documento de filosofía de la educación que comparto con ustedes para esta reflexión de abordaje corta, luego vienen los círculos, los filos 6 y las mesas de diálogo reflexivo, se dice que Platón es una figura singular en la historia del pensamiento griego y de la cultura universal. Su nombre originario fue Aristócles, pero debido a la anchura de su espalda, su profesor de gimnasia le llamó o le apodó Platón. Pero su nombre original era Aristócles. Platón nació en Atenas o en Gira en el año 428 a.C. Su padre Aristón, descendiente de los últimos reyes de Atenas, y su madre Perictiona completaban de esta forma la familia aristocrática. En este documento hay una reflexión interesante que de manera sintética o sinóptica resume en pocas palabras realmente la proyección de Platón hasta la actualidad. Platón, dice este autor, es la imagen justa del perfecto ateniense, maleable en sus deseos, conversador, amante de la vida pública, luego ansioso de paradigmas válidos que no ha perdido vigencia, la búsqueda de paradigmas válidos. Hoy, por ejemplo, somos estudiosos del paradigma del pensamiento complejo, por ejemplo, de Edgar Morin, tanto en la política como en la ciencia, incluso en el amor. Su texto para el día de hoy, y de ahí pues derivar una serie de reflexiones importantes, procede de El mito de la caverna. Dice: el mundo sensible o aparente de las cosas y el mundo inteligible o verdadero de las ideas. Y esta tesis, que me parece impresionante, para trasladarla al campo de la educación, al campo de la pedagogía, para tomarla como norte en muchas veces una especie de desorientación educativa que se palpita en directores de escuela, de colegios, en docentes inclusive de preescolar, de básica, de primaria, de media y de licenciatura, y por qué no también de posgrados, maestrías y doctorados. Escuchen esta tesis en este libro que se titula Mito de la caverna de Platón. Dice Platón: la educación es el arte de volver el alma de las tinieblas hacia la luz. Qué interesante que definamos el alcance del término educación, de arte, de alma, de tinieblas y de luz. Viendo el alma como todo aquello que se asocia con la psicología sana, que se asocia con el Espíritu Santo en nuestro caso bíblico. El alma como esa capacidad que tiene todo ser humano de ser escudriñador de su propio interior, de ese aprendizaje constante del ser interior, de llegar a ser tolerante, dialógico, iluminado. Para Platón, el alma está oscurecida, o está esclavizada, o está atada, está prácticamente en un mundo de tinieblas, y asocia tinieblas con vicios, con corrupción, lo asocia con falta de transparencia, con egoísmo, con una mentalidad egocéntrica, ególatra,
lo asocia con vanidad, lo asocia con todo lo que tiene que ver con envidia, con la mentalidad orgullosa, con la falta de o incapacidad para perdonar. Todo aquello que está demasiado centrado en el yo y que no se proyecta a los otros, a los demás, al humanismo, al ser humano. Todo aquello que no trasciende del egocentrismo a lo autoético, a lo antropoético, a una ética del ser humano en su forma de ser, de pensar y de actuar. Cuando Platón se refiere a que la educación es el arte de volver el alma de las tinieblas a la luz, esas son las tinieblas que él describe. Esas psicopatías obsesivas por el dinero, por el consumismo, esas psicopatías asociadas con las obsesiones hacia el sexo, hacia el dinero y también las obsesiones psicopáticas hacia el poder. Esa cantidad de gentes que hoy profesionalizadas escalan y llegan al éxito en lo que es el órgano ejecutivo, legislativo y judicial de nuestras democracias de América y del mundo. Aquellos profesionales de diferentes latitudes ansiosos por llegar a una posición de poder, a una posición autoritaria, y cuando están allá en esa posición prácticamente están, como dice Platón, en las tinieblas, en las cavernas. No es suficiente el vestido de realeza, no es suficiente los perfumes, no es suficiente los carros que entran y salen de esos recintos y playas de automóviles, porque han perdido este norte de este maravilloso filósofo clásico, Platón, que nos dice que la educación es el arte de volver el alma de las tinieblas a la luz. Ahí describe de manera interesante, descriptiva y creativa a una serie de hombres metidos y mujeres en una caverna, que apenas ven las sombras reflejadas a través de una luz y que no tienen todavía conciencia de lo que representa la luz del sol, asociada con inteligencia creativa, asociada con sabiduría, asociada como lo máximo que el ser humano puede percibir y puede disfrutar de un mundo, de una sociedad culta, decente, ética en su autoética, ética en su antropoética, ética en su religación, ética en su ética comunitaria y ética en su ética planetaria, como diría Edgar Morin. De manera que estamos asociando en este abordaje de esta reflexión sobre el libro de El mito de la caverna de Platón, que usted puede realmente verlo en Google o en alguno de los metabuscadores y ver allí cómo está inclusive los dibujos, los esquemas de esta graficación que nos hace Platón sobre el tema de la educación, el tema del alma, el tema del espíritu, el tema que tiene que ver con la autoiluminación. No hay asignatura, matemática, ciencia, inglés, español, historia, geografía, contabilidad, la que sea, que esté por encima por este eje transversal. Todo contenido de la programación curricular, de los sistemas educativos nacionales e internacionales, tienen que tomar conciencia de que el tema espiritual, la educación espiritual, la cultura espiritual, la formación de una cultura espiritual está por encima de cualquier conocimiento técnico. Esa es la razón por la cual egresan tantos médicos, enfermeras, profesores, contadores, etcétera, y tienen un gran dominio técnico y científico de su especialidad, pero tienen un distanciamiento de sus clientes, de sus pacientes, de sus estudiantes, de sus tutoriados, porque les hace falta crecer en este paradigma que plantea Platón de lo que es la educación como una arma, como un instrumento para volvernos de la oscuridad a la iluminación del ser, del aprender del ser interior. Entonces vamos a empezar, después de esta filmación y de esta producción, los talleres que generen la múltiple planteamientos reflexivos que nos ayuden a entrar en este texto y en otros textos de Platón. Entonces hacemos un alto para pasar a los talleres a lo largo de este abordaje. Ya regresamos.